Bienvenidos a Risky Talks, este nuevo segmento en el canal de podcast de Fundación ICBC, donde exploramos la intersección entre la actualidad internacional, la geopolítica y los negocios desde una perspectiva de riesgo. Acompáñanos en cada episodio mientras conversamos con expertos, analizamos los fenómenos internacionales más relevantes y exploramos temas profundos relacionados con los riesgos globales que moldean nuestro mundo. ¿Estás listo para sumergirte en el mundo del riesgo global? Entonces, prepárate para Risky Talks. Comencemos. Hola, ¿qué tal? Esto es Risky Talks, soy Ezequiel Eboral y me encuentro con Juli Selikovic y Esteban Actis para un nuevo episodio de tu podcast para ayudarte a entender el mundo de los riesgos globales. Juli y Esteban, el placer de saludarlos. ¿Qué tal, ese? ¿Cómo estás? Esteban, ¿cómo va todo? Juli S., muy contento de estar nuevamente con ustedes. Hoy tenemos el lujo de recibir una vez más a Federico Merque, un gran amigo de la casa, con el que evidentemente nos encanta conversar. Fede, bienvenido una vez más a Risky Talks. Hola Ezequiel, un gusto. Bueno, qué alegría tenerte. Esta vez te invitamos con la excusa de un artículo tuyo que fue parte de un manual sobre riesgo político, en el que abordás las nuevas tendencias en el management del riesgo político y en el que mapeás esa industria de análisis. Quisiéramos comenzar por la premisa que plantea tu artículo de que el riesgo político ya no es un nicho, sino una función central para las empresas en un mundo de tensiones geopolíticas. Entonces, desde ahí, preguntarte cómo percibe hoy la comunidad internacional especializada la noción de riesgo político y qué está cambiando en su forma de analizarlo. ¿Por qué, como dice el Financial Times, toda gran empresa necesita ahora un jefe político? Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Un placer acá estar con Esteban y con Juli también. Em, el capítulo es parte de un volumen de Routledge sobre riesgo político, que cubre distintas aristas sobre el riesgo político, desde cuestiones conceptuales, metodológicas, temáticas, países, etcétera. Y básicamente uno de los argumentos que tenemos con Cecilia Emma Sotilota, que es mi coautora en ese capítulo, es la idea de que el riesgo político ya no es algo periférico, que está a un costado y que es casi un lujo que se daban algunas empresas, sino que es algo que empieza a ocupar un lugar cada vez más central, más importante en la operatoria y en el día a día de una compañía, ¿no? En un mundo que atraviesa no solamente un largo proceso de transnacionalización y de construcción de cadenas de suministro, es un proceso de muchas décadas, sino que en ese contexto también empieza a atravesar turbulencia política y fragmentación geopolítica, ¿no? Entonces, ¿cómo conviven esas dos dimensiones de lo transnacional y el reclamo de autonomía? Básicamente eleva, en la percepción de empresas y de analistas, eleva las chances de que haya más riesgo político, ¿no? No es algo que está ahí distante en países lejanos, en países raros, sino que es algo que empieza a aparecer en muchas regiones, en muchos países y con más frecuencia, ¿no? Y para hacer este capítulo hicimos una revisión de distintas empresas que trabajan, que venden sus servicios de riesgo político. Hicimos entrevistas con personal de esas empresas, con analistas que viven de esto, em, eh, de- todos de países centrales, eh, y fueron entrevistas así off the record, donde les preguntábamos cómo trabajan, qué tipos de demandas tienen, cómo organizan el trabajo, qué tipos de riesgos son los que más encaran, se aumentó la cantidad de clientes o son los mismos clientes pero que piden más cosas también. Entonces, ahí me surge un par de ideas o de reflexiones, ¿no? En cuanto a tu pregunta de qué es lo que está cambiando con el riesgo político. Diría que lo primero que veo ahí es que estamos dejando los modelos más estáticos centrados en países y pasamos a la policrisis, a la idea de que hay múltiples factores que generan riesgo. Ya no es el viejo riesgo del golpe de Estado, la expropiación y el control de capitales, sino
es el cambio climático, es el conflicto geopolítico, es la interdependencia coercitiva, es el rol de las nuevas tecnologías o la inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Entonces ahí ya tenés un panorama que es mucho más completo, en donde el riesgo geopolítico es aguas arriba del riesgo político más doméstico y así, ¿no? O el cambio climático también. Y ahí lo que hay es un enfoque que cada vez más se nutre de lo multisectorial, trabajás con distintos sectores, que se nutre más de lo que sería la alta frecuencia, análisis de alta frecuencia, em, y de enfoques cada vez más cuantitativos, ¿no? Cuando digo alta frecuencia, tiene que ver con la enorme disponibilidad de datos que existe hoy, que no existía cuando nace la industria del riesgo político, que es en los años 70 aproximadamente. Em, y ahí tenés, por ejemplo, monitoreo de redes sociales. Eso es muy alta frecuencia. Y análisis de sentimiento para ver un poco el clima político, el clima social, los niveles de polarización. Em, las transacciones financieras, también es información de alta frecuencia, suben, bajan, a dónde van. El rastreo de buques, hoy tenés GPS y tenés formas de saber por dónde están yendo los barcos. Y eso te sirve para hacer un forecasting de embotellamiento en determinados puertos o en determinados estrechos, o un forecasting de aumento o declinación de la deforestación, por ejemplo, con imágenes satelitales, o el scrapping de fuentes abiertas. Todo lo que es el riesgo regulatorio es scrapear declaraciones de prensa, proyectos de ley, etcétera, ¿no? Y minería de texto. Entonces tenés hoy una disponibilidad de datos y una disponibilidad de metodologías que hacen mucho más cuantificable el estudio del riesgo político, y esto atrae, ya no es el profesional politólogo, economista, abogado, sino que además son ingenieros en datos, ¿no? O matemáticos, o gente que se especializó en lo que es ingeniería de datos, de sistemas. Así, ese es un cambio que me parece clave. Eh, el paso del país a la policrisis, el paso de lo más cualitativo, clásico, al paso más cuantitativo. Ahí en el capítulo hacemos la distinción entre los Yodas y los Quants, ¿no? El Yoda era, voy a ver a Henry Kissinger, a ver qué me dice. Eh, para mí es la imagen por excelencia del Yoda. Y el poder analítico de Henry Kissinger era la cabeza de Kissinger y la agenda de Kissinger. Porque Henry Kissinger lo contratabas para decir, bueno, ¿qué hago en Nigeria? Y él hablaba con el canciller de Nigeria directamente. Y su experiencia. Y su experiencia, ¿no? Claro. Entonces, mira, tengo gente que quiere invertir en Nigeria. ¿Vos me allanás el camino o no? O en todo caso hablo con la oposición también, porque es un viejo amigo, ¿no? Entonces, ese era el Yoda, la gran experiencia y los contactos que tenía. Y hoy tenés una escuela de analistas más jóvenes, que vienen con todos estos métodos mucho más cuantitativos. Maplecroft, por ejemplo, tiene una base de datos de riesgo político donde se construye con 69 subíndices que rastrean a diario, Wow. para casi todos los países del mundo. Eso 20 años atrás era impensable. Entonces aumentó mucho la tecnología, ¿no? Después Para hay Fede, estoy pensando, digo, yo sería el CEO de una gran multinacional, tendría a mi Yoda y a mi Quads trabajando mutuamente, validando sus interpretaciones. No sé, pienso, por ejemplo, un Blinken, ex secretario de Estado que ha negociado con China, digo, es un gran, seguramente, si no está trabajando en el sector público, en el sector privado va a tener su trabajo y tendría los mejores analistas de datos posible para que justamente, bueno, esa validación qual y quanti esté trabajando simultáneamente. Creo que ese es en tu capítulo está esa idea de la triangulación. totalmente. Acá, digamos, la disyuntiva muy a grosso modo es, tengo que hacer análisis de riesgo político en China. ¿Contrato a alguien que sabe chino o contrato a un experto en matemática? Hmm. ¿No? Esa es un poco la disyuntiva.
Y yo creo que están los que están más casados con un enfoque y los que están más casados con el enfoque más cualitativo del country expert, sería, ¿no? El experto en un área o en países que conoce de cultura, de idioma. Yo no veo por qué no podés sintetizar y hacer hablar a esas dos culturas. Pero lo que notamos es que hay tradiciones que va más allá de las personas, tiene que ver con el perfil de la empresa, con cómo nace la consultora, con un estilo determinado que les cuesta, digamos, romper esas barreras, ¿no? Los quants que yo vi son quants que nacen quants y que no tenían yodas, por ejemplo. Entonces, hay un tema ahí generacional, me parece, dentro de las consultoras. El otro giro que vemos es em, que pasás del país a la cadena de suministros como unidad de análisis, ¿no? Ya no es Brasil o Estados Unidos, sino cadenas específicas en donde vos sos una empresa que traza cuál es tu red de proveedores a nivel global, identifica los nodos críticos en esa red, que pueden venir por problemas de falta de fertilizantes o de chips o de navegación o de conflicto geopolítico, y ahí cuantificás el riesgo en esos nodos, ¿no? Entonces ahí ya no es un riesgo político de un país, sino de cadenas. Y vos podés tener un mismo país que tiene 3 cadenas con distintos niveles de riesgo por cadena, no por país. ¿Se entiende? Y después el otro cambio que a mí me parece súper interesante es, esto ya para discutir más teóricamente, si se quiere, es el rol de la política y la ideología en la configuración del riesgo político. ¿Por qué digo esto? Porque el nacimiento del riesgo político como industria, el análisis del riesgo político, la consultoría, nace aproximadamente al mismo tiempo que nace el neoliberalismo. O sea, el neoliberalismo y el riesgo político son caras de la misma moneda. ¿Por qué? Porque el neoliberalismo en lo más profundo que supone que los mercados asignan recursos con mayor eficiencia que la intervención pública, ¿no? En la creencia neoliberal entonces se trata de liberar a la economía del Estado y liberar a la economía, al mercado de la política, básicamente. Y vos lo que promovés en un enfoque neoliberal es multiplicar los flujos de capital transnacional, ¿no? La apertura. Entonces, ¿el riesgo político qué es? Es calcular la incertidumbre que esos flujos se enfrentan al cruzar la frontera. Y ese riesgo que cruzan era el golpe de Estado, la nacionalización, el control de capitales, la expropiación, etcétera, ¿no? Entonces, en el fondo, la idea de riesgo político es cubrir al capital ante la política, ¿no? Y eso te hacía pensar que lo normal, el baseline, es que la política no interviene en la economía. En el credo liberal eso no debería ocurrir y por muchos años no ocurrió en los países centrales. Y lo que hoy estamos teniendo es un movimiento hacia el post-neoliberalismo. Se habla mucho hoy en relaciones internacionales de una era post-neoliberal, que tiene implicancias globales e implicancias domésticas. Y el post-neoliberalismo es convertir lo que antes era un shock en la nueva normalidad, porque el shock antes era la intervención pública, era el Estado interviniendo en la economía. Y hoy lo que tenemos es que eso se ha vuelto algo normal en los países centrales. Entonces hoy los países centrales son los que están generando también distintos niveles de riesgo político. Y eso me parece clave porque en el post-neoliberalismo vos no eliminás el riesgo. Lo que estás haciendo es como redistribuyendo el riesgo. Ya no se trata de si el país A va a violar el contrato o no, era el análisis clásico, ¿no? Sino es como una intervención desde el Estado para descarbonizar o para reindustrializar o para proteger cadenas críticas altera los beneficios o la renta de distintas empresas, ¿no? Entonces, lo que antes era el shock, hoy es como la nueva normalidad.
de lo que es la industria del riesgo político. Dicho de otra manera, el riesgo político asumía que en los países avanzados el nacionalismo económico estaba fuera del juego y hoy está adentro del juego. Entonces el nacionalismo económico ya no es un virus, es parte del diseño de gobernanza económica y política de los países centrales, ¿no? Eso te obliga a pensar el riesgo de otra forma. ¿Cambia la noción de riesgo? ¿Cambia la manera de analizar el riesgo? ¿Cambia la demanda? ¿Hay nuevos actores pidiendo por este tipo de análisis? En las entrevistas no apareció eso, que haya nuevas demandas, sino que son las mismas empresas que empieza a tener más preocupaciones en torno al riesgo político, porque el riesgo político yo creo que ahí incorpora dos elementos empíricos. El riesgo geopolítico, del cual se hablaba muy poco hasta hace 10 años atrás, que para muchos analistas el riesgo geopolítico es como una, una dimensión del riesgo político. Lo que cambia es el nivel de análisis del riesgo político, ¿no? En el doméstico es riesgo político, en el internacional es geopolítico. Eh, pero eso es un elemento que no estaba. Y el otro elemento que no estaba es lo que algunos llaman el riesgo social, que básicamente sería em, el riesgo que viene de la sociedad civil, de las organizaciones no gubernamentales, que plantean demandas y protestas y boicots a multinacionales, ¿no? Por ejemplo, que tienen trabajo infantil o que rompen los ecosistemas o que no respetan derechos laborales, etcétera, ¿no? Y eso genera protesta social. Y hoy muchas empresas están mucho más pendientes de esa protesta social que está en las redes y está en la calle, porque genera lo que llaman un daño reputacional, ¿no? Las empresas están muy pendientes de eso. O sea, el riesgo ya no es el Estado que me impone cosas, que eso parece como la nueva normalidad, sino que es la sociedad la que tiene presiones, ¿no? Esto se ve más en países centrales desarrollados que tienen sociedades civiles con preferencias postmateriales muy fuertes, ¿no? O sea, que tienen niveles de bienestar aceptables y pueden hacer como un activismo acerca de otras cosas. Y entonces le exigen a las empresas que tengan valores y que defiendan ideales, ¿no? Hoy las empresas están muy preocupadas por cómo se insertan en lo que es la guerra cultural que estamos viendo en Estados Unidos principalmente, ¿no? ¿Sos una empresa woke? ¿Querés que te encasillen como una empresa woke? Porque alentás la inclusión, alentás los movimientos LGBT, etcétera, o preferís correrte a un lado y mejor adoptar un perfil más bajo porque querés ampliar tu espectro de consumidores, ¿no? Ahí en Estados Unidos hay como una identificación incluso de republicanos y demócratas que van a comprar a supermercados distintos y que compran marcas de autos distintas también, ¿no? Entonces, eso ya no es riesgo político clásico del Estado que se mete, sino es preferencias sociales que también pueden afectar mi negocio, ¿no? Fede, ahí hace poco tuve un Zoom con Daniel Kerner, está trabajando en Eurasia Group, Sí, y él decía que Eurasia Group decidió hace 6 años tener una oficina en Washington, algo que no estaba impensado cuando se creó el grupo pensado en riesgo político. Y hubo toda una resistencia de muchos accionistas en pensar eso. Y decía, bueno, hoy, con el diario del lunes, fue una gran decisión porque efectivamente el mayor riesgo geopolítico actual es Estados Unidos. Todos los clientes nos están preguntando qué pasa con las regulaciones de Trump, con su política comercial, con su política fiscal. Eh, y me parece interesante pensar justamente esto que decías vos. Digo, estamos en un contexto donde ese orden basado en reglas, que parecía que los disconformes eran los países del sur global, los países en desarrollo, hoy están en el centro de los que han tomado o diseñaron ese conjunto de reglas, tanto a nivel doméstico como en el plano de la gobernanza. Efectivamente, entonces, ver qué está pasando hoy, por ejemplo, en Washington, para una empresa multinacional, es lo más importante en su decisión de riesgos. Y eso me parece que es un cambio sustancial. En estos días
estamos grabando el podcast, está la tensión entre Irán e Israel. Por ejemplo, para una naviera internacional como Frontline, que es la principal naviera que lleva petróleo en el mundo, si Estados Unidos entra o no a una guerra, es fundamental, porque ahí está el riesgo de un bloqueo en el estrecho de Hormuz. Entonces, digo, un analista internacional tiene que decirme cuál es la probabilidad que hoy la administración Trump ingrese a una guerra. Totalmente, totalmente. Ahí me acuerdo de un artículo del Financial Times de unos años atrás que se preguntaba si Estados Unidos no había pasado a ser un estado emergente, ¿no? Una economía emergente. ¿Por qué? Porque los estados emergentes son inconsistentes intertemporalmente, básicamente. Una característica de los estados OCDE era la consistencia intertemporal. Vos podías tener republicanos demócratas, pero era una discusión más bien en los márgenes. Había aspectos de principios de gobierno, de cuál era el sistema operativo, que eso no se alteraba, ¿no? Era una discusión presupuestaria de un poco más de educación y salud o un poco más de gasto militar, etcétera, ¿no? Hoy Estados Unidos parece discutir cada 4 años qué quiere hacer con el mundo. Entra de París, sale de París, entra de París, sale de París, ¿no? Unilateral, multilateral, China como el enemigo o como alguien con el que podemos más o menos dialogar. Migración abierta o cerramos la migración. O sea, hay como una discusión muy profunda de hacia dónde va la sociedad norteamericana, ¿no? Y Ujú. me parece que eso, no, yo no veo que se resuelva con por ejemplo, un triunfo de un demócrata después de Trump y algunas reformas de centro y listo, nos olvidamos y recuperamos la normalidad. Me parece que hay cambios profundos en las sociedades en Estados Unidos y en Europa que no sabemos bien hacia dónde nos está llevando eso, ¿no? Entonces, coincido con esa apreciación de Estados Unidos como fuente de problemas más que de soluciones, ¿no? Bueno, Fede, y mirando hacia adelante, tu artículo plantea que la industria del riesgo político enfrenta retos, incluso de sesgos y con respecto a la objetividad, pero también oportunidades para ser más estratégica. ¿Hacia dónde ves que va esta industria en los próximos años, con la irrupción, por ejemplo, de la inteligencia artificial que mencionás como un nuevo desafío? ¿Cómo podrían evolucionar estas herramientas y enfoques para gestionar el riesgo político? Incluso Sí, pensando en la Argentina, ¿no? También. sí. Yo creo que hay dos elementos que el análisis clásico los descontaba. Uno era la ideología, como dije antes, esta idea de que la ideología importa poco, ¿no? Nosotros miramos otra cosa, porque la ideología es lo que los políticos dicen, pero nosotros miramos otras cosas. Eh, y el otro es la tecnología. Me parece que estamos en medio de cambios tecnológicos que necesariamente pueden incrementar el riesgo político. Lo pienso en el sentido de la desinformación, lo pienso en el sentido del deepfake, de Mm. campañas de desinformación por parte de países maliciosos que se quieren meter en las elecciones, por ejemplo, de un país, ¿no? O sea, la tecnología te da un montón de herramientas para tener una mirada más láser acerca del riesgo político, pero al mismo tiempo te da herramientas para la disrupción y para la desinformación y para sembrar pánico, ¿no? Y para aumentar en todo caso los niveles de polarización o de discusión social. Ahí yo lo que veo es que es un mercado que va a ser mucho más exigente porque el cliente hoy ya, no sé si te pregunta, bueno, ¿qué podría pasar? Haceme escenarios, ¿no? Te pregunta, ¿con qué probabilidad va a pasar Claro. esto? ¿Cuáles son los supuestos? ¿Y cuáles son las consecuencias de segundo orden que podría tener esto, ¿no? O sea, concretamente, ¿qué chances hay de que Irán ocupe, bloquee el estrecho de Hormuz? No me digas es altamente probable, decime 70%, Claro. 20%, ¿no? Siempre sí. ¿Cuál es tu línea de base? ¿Qué información estás trabajando? ¿Cómo la estás sistematizando? Em, Y eh, Fede, más competitivo, porque si vos decís que un 20% y se concreta, ya no sos más cliente, digo, busco otro cliente, otro proveedor de información. bueno, ahí hay un dato interesante y es el siguiente. Hay empresas que van a la consultora de riesgo político porque tienen altos niveles de incertidumbre, ¿no? No saben qué hacer. A lo mejor están
viendo si entran o no a un mercado, por ejemplo. Entonces van a una consultora. O están en el mercado, pero están sufriendo estrés. Entonces quieren ver si ese estrés va a aumentar o es un ciclo nomás, y lo pueden aguantar, ¿sí? Entonces van a la consultora. Pero hay otras empresas que nos contaban en las entrevistas que van simultáneamente a tres empresas de riesgo político, a tres consultoras. Y a las tres consultoras les hacen exactamente la misma pregunta. Y después eso lo contrastan con lo que ellos creen que habría que hacer. Entonces, si las tres les dicen más o menos lo mismo, hay una señal fuerte de que ese es el camino. A veces les pasa que cada una dice una cosa distinta, entonces eso es ruido. No están viendo cosas distintas, hay más ruido que señal. Lo interesante es que las consultoras, esto me dio cierto, no sé si es la palabra es alivio, pero como que dije, bueno, en todos lados se cuecen habas, porque los analistas de riesgo cuando dan un escenario y te tiran alternativas de acción, ellos rara vez saben lo que hace la empresa, la decisión que toma. La empresa nunca comunica lo que va a terminar haciendo. Vos te podés enterar por los diarios, pero no comunica porque imagínate que le da una información súper valiosa a la consultora. Si a mí la empresa después de mi briefing me dice, sí, no, bueno, vamos a comprar este laboratorio, bueno, yo mañana ya estoy comprando acciones en ese laboratorio. Entonces, ¿esto por qué? Porque a veces la experiencia de lo que es la gestión pública, en donde asesora y uno nunca sabe qué se hace con ese asesoramiento. Bueno, a las empresas de riesgo político les pasa exactamente lo mismo. Ellos rara vez son informados acerca de qué camino va a seguir la empresa. Entonces, a veces las empresas las contratan simplemente para validar lo que ellas ya creen que van a hacer o tienen casi decidido. Y otras no, otras hay un genuino interés o sea, sé que no sé, básicamente, ¿no? Fede, ¿cómo ves la industria en América Latina, la industria de análisis de riesgo político? Porque las mayores referentes son consultoras que están en el norte global. Nosotros tuvimos hace un par de episodios una charla con Jorge Saab, con un análisis de riesgos de América Latina, pero en este análisis más focalizado en las consultoras, ¿hay lugar para pensar esos análisis desde acá? ¿Cuán distinto o parecido ves el escenario? ¿Estas innovaciones tecnológicas desplazan a los consultores locales, concentran el mercado o realmente un análisis pensado desde lo local tiene sus matices? Es muy buena esa pregunta. Con Cecilia nosotros no nos metimos en el mercado de América Latina, lo que hicimos fue mirar las grandes firmas, ¿no? Yo no conozco mucho el mercado regional, argentino, brasilero. Yo tengo la sensación que está creciendo, porque veo en las redes, veo informes cada vez hay más consultoría en materia de riesgo. Me parece que ahí em, yo no estoy viendo riesgo geopolítico, análisis de riesgo geopolítico, me parece que lo que más veo es riesgo regulatorio, ¿sí? Eh, o sea, es Argentina, es Brasil, es Chile haciendo leyes, regulaciones, eh, y cómo eso puede afectar el negocio local. Y lo otro que veo es que ese análisis, el cliente de ese análisis, más bien son multinacionales, son o firmas extranjeras que están viendo si entran o no entran, o firmas extranjeras que ya están acá y que necesitan tener como un monitoreo regular. O la tercera opción es firmas que necesitan algún análisis en particular, ¿no? Cómo el evento X va a impactar en la cadena Y, ¿no? Yo diría que son esos tres casos, el que pide un análisis de preingreso, el que está dentro y quiere ver un monitoreo regular, ahí hay poco geopolítica o política, es más bien regulatorio, eh, y el que pide demandas en particular, ¿no? De eventos en particular. Por ejemplo, la guerra en Ucrania despertó un impacto para lo que era fertilizantes o qué oportunidades había de aumentar exportaciones a Europa, diciendo que podíamos competir con la ausencia de
de los granos de Ucrania, por ejemplo, ¿no? Em, o lo que señalaba Esteban recién de qué pasa si se bloquea el estrecho de Hormuz, cómo puede afectar eso el flujo de petróleo y eso cómo le afecta a la Argentina. Ahí hay como demandas puntuales, ¿no? Y me parece que mi sensación es que está creciendo, tímidamente, pero está creciendo, pero se combina mucho con lo que es asuntos públicos, ¿no? Claro. En las consultoras. Bueno, Fede, lamentablemente llegamos al final de este episodio. Digo lamentablemente porque siempre que hablamos con vos nos quedamos con ganas de más. Gracias por esta conversación tan interesante que realmente creo que nos permitió echar luz sobre un tema que no es tan ampliamente conocido. Así que gracias por volver al podcast. Te esperamos pronto de nuevo por acá. Un placer, Ezequiel, Esteban y Juli. Un gustazo hablar con ustedes. Gracias, hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias, Fede, Juli y Esteban, por tan linda charla. Y a vos que nos escuchaste, esperamos que te haya gustado el episodio. Si fue así, no olvides dejarnos tu comentario, compartir y suscribirte a Risky Talks para no perderte todo lo que viene. Nos escuchamos pronto.